arranque, pues creo que el equipo empezaba con el pie izquierdo con Juan Reynoso. El andar peruano pues iniciaba con más dudas que certezas. Derrota en la jornada 1 contra Santos por la mínima y derrota contra su ex equipo Puebla en el Estadio Azteca igual por la mínima. Era lo que auguraba como un pésimo torneo para el equipo de Cruz Azul. Pero la pesadilla de ese feo arranque, sumado a lo que ya venía pasando anteriormente con la eliminación de Cruz Azul y con todo esto extradeportivo, pues terminaría ahí. Hasta ahí terminaba esos malas semanas en donde todo parecía estar nublado para la Cruz Azul, porque para la jornada 3 derrotaría igual por la mínima a Pachuca por 1-0, una victoria que fue el propio Rey, una victoria fea, pero que era más que necesaria para levantar eh, los ánimos en la Noria, y Cruz Azul terminó ganando con un gol de Juan Escobar. Así que de ahí más 11 victorias serían lo que acompañaría a Cruz Azul en el andar de ese torneo. 11 victorias más, además de esa de manera consecutiva, empatando la marca histórica de más victorias consecutivas en un torneo corto de León en 2019 y de Necaxa en 1995. Cartas de presentación suficientes para que Cruz Azul empezara a tomarse o ser tomado en cuenta para ser candidato al título de fútbol mexicano. Entre sus victorias, pues, se puede presumir que derrotaron a Chivas, a León, a Pumas, a Toluca, a Querétaro, a Mazatlán, Necaxa, el propio Pachuca, del que ya hablamos, Atlas, eh, es que no los anoté, pero estoy tratando de recordar, Juárez y se me están escapando dos más. Toluca creo que dije, Pachuca ya. Mm, bueno, me están faltando ahí dos equipos a los que igual derrotó Cruz Azul. Necaxa creo que igual por ahí se me escapa. Pero bueno, fueron las 12 victorias lo que fortaleció el ánimo en el grupo. Ya un grupo bastante sólido después de todo lo que había sucedido. Un escándalo por ahí a inicio de torneo también alborotó un poquito el gallinero de Cruz Azul, eh, teniendo en cuenta que el Cabecita de Rodríguez había salido de una concentración, una imagen muy famosa en la que se le ve en una fiesta con el uniforme de la máquina. Todo eso, sumado a lo que ya hemos relatado en el inicio del podcast, fue lo que superó Cruz Azul para llegar a dicha marca y estar siendo considerado como candidato al título. Dicha marca y un invicto de 15 jornadas solo sirvió para que Cruz Azul coche 31 puntos y ser líder general de la competencia. Ahora venía el verdadero reto, la liguilla del fútbol mexicano, algo que si alguien ha afectado y perjudicado durante tantos años es a los líderes generales de la competencia. En algunas ocasiones también a Cruz Azul le ha pasado factura el ser líder y quedar fuera a las primeras de cambio. Desde que se instaló este formato de eliminación directa, Cruz Azul ha batallado sobre todo de final. Y ese torneo tampoco iba a ser la excepción, porque en el partido de ida y con Cabecita Rodríguez y Pineda en la banca, estaba a los Diablos Rojos de Toluca, un equipo que terminó jugando repechaje. Cruz Azul ya lo había enfrentado en fase regular y lo había derrotado por marcador de 3-2, pero Toluca venía de eliminar al campeón del fútbol mexicano, a los Panzas Verdes de León. En un partido que pudo ser para cualquiera de los dos, Toluca se impuso por marcador de 2-1 al superlíder, cortando una racha de 15 partidos. La derrota con dos penales bastante polémicos para el cuadro local, así que el marcador de ida y el primer asalto iba para el equipo de Toluca. Entre muchas dudas, pues estaba
estaba envuelto el equipo de Cruz Azul, porque pues pensaban que iba a terminar siendo la misma, el medio hablaba de que iba a terminar siendo la misma historia de todos los años, un Cruz Azul dominante en fase regular, pero ya en la liguilla entrados a la hora buena, pues iba a terminar siendo echado por la puerta de atrás. Llegó el partido de vuelta, Cruz Azul aventaba toda la carne al asador sin perder el orden que a Juan Reynoso lo había caracterizado durante su estancia en el equipo de la Noria, por lo menos en la fase regular, y pues en la vuelta Cruz Azul tenía que ir por todas para no quedar una vez más en ridículo. Cruz Azul empataba el global rápidamente con un gol de Brian Angulo, pero muy rápido en el encuentro Toluca iba a responder con el 1-1 y 3-2 global, siendo largo. Cruz Azul empezaba a caer en desesperación, la afición ni qué decir, porque parecía que su equipo un torneo más se iba a quedar muy lejos y a la orilla de un nuevo campeonato. Fue hasta los minutos finales donde Cruz Azul tejió una jugada, hasta ese momento, o creo que en toda su estancia en Cruz Azul, desconocido y bajo el incógnito del medio colectivo, Misael Domínguez, muy por la afición, pero terminó haciendo una gran jugada, sirviendo un taquito para Luis Romo para que este fuera trastabillado por José Juan el Gallito Vázquez y así concretar una pena máxima que el colegiado iba a señalar. Cabecita Rodríguez vendría a cobrar de pierna derecha y así marcar el gol que por posición en la tabla le daba el pase a Cruz Azul a las semifinales. No sin antes terminar por sepultar las esperanzas choriceras, llegaba un contragolpe más entre Misael Domínguez, Santiago Jiménez y Cabecita Rodríguez. El hijo de la leyenda servía para otra leyenda, Cabecita Rodríguez, que le regresaría ya con el marco abierto a Santiago Jiménez, que sepultaba ahora sí de una vez por todas cualquier fantasma que por lo menos en cuartos de final se le pudiera llegar a aparecer a Cruz Azul y así llegar a una nueva semifinal del fútbol mexicano. Las semifinales ya tardados tanto Cruz Azul por un lado, en la otra llave Santos y Puebla se iban a medir, pero en esta llave el trámite de ambos juegos fue menos emocionante y menos que de cuartos de final contra Toluca, un Cruz Azul cauteloso que siempre cuidó y priorizó el orden defensivo. En el partido de ida pues no hubo mucho que relatar, un par de aproximaciones por bando. Ya en el partido de vuelta Cruz Azul estuvo cerca antes de llegar al medio tiempo con un disparo de Cabecita Rodríguez que pegó en el poste del lado izquierdo del arquero para que recién reanudadas las acciones en el segundo tiempo de aquel partido en el Estadio Azteca contra Pachuca, llegaría Santiago Jiménez para rematar de cabeza a centro de Luis Romo y así Cruz Azul sellar de una vez por todas su pase a una nueva final del fútbol mexicano. No olvidar que este Pachuca venía de eliminar a otro gran favorito como América en una serie mucho más vibrante que esta, pero pues insisto, el gran orden defensivo que consiguió Cruz Azul en aquella eliminatoria de 180, pues fue lo que contrarrestó el accionar tuzo y así fue como Cruz Azul accedió del torneo Guardianes 2020. Hay que destacar que la gente no estuvo presente para toda la fase regular hasta la serie de cuartos de final contra Toluca, que Cruz Azul pudo tener gente y mejor para poder con Cruz Azul queriéndose apoderar de una vez por todas de esa novena estrella. El rival era Santos, como lo habíamos platicado o anticipado en
que iba a medirse en una serie contra Puebla. En repechaje echó a Querétaro de manera bastante sencilla por marcador de 5-0. Terminó derrotando en extremis en cuartos de final, una serie mucho más tranquila contra Puebla, que decidió desde el partido de ida con un marcador de 3-0, y ya en la vuelta solamente Santiago Ormeño pudo descontar para el 3-1. Esas eran las cartas de presentación de un equipo que era bastante joven en ese momento, con gente como Omar Campos, como el Mudo Aguirre, como Alan Cervantes también, recuerdo en la media cancha, eran sus principales jugadores jóvenes, con gente ya experimentada como Carlos Acevedo, como Mateus Doria, Félix Torres, Orrantia, Fernando Gorriarán, Diego Valdés. El Huevo Lozano estaba en el plantel, pero para ese momento estaba lesionado, y pues era un equipo que necesitaba sí o sí contrarrestar el defensivo de quería aspirar a ser campeón del fútbol mexicano. El juego de ida se disputó en el territorio Santos Modelo de Torreón. Había una situación bastante peculiar y emotiva que envolvía al seno de Cruz Azul para ese momento, y es que el Piojo Alvarado había sufrido junto a su esposa la pérdida de una hija que esperaban, algo que pues conmovió bastante en el plantel azul. De hecho, Corona en el partido de ida sale en lugar de su jersey, sale con el jersey del Piojito Alvarado volteado, con el 25 de frente. Obviamente después se lo retira para tener su casaca de guardameta. Pero así era como Cruz Azul afrontaba los primeros 90 minutos de una serie de 180 que iba a ser más que emotiva, sobre todo por pues el hecho de lo que vendría después. El juego de ida se disputó, como les dije, en el territorio Santos Modelo de Torreón, casa de los Santos de la comarca, carente de muchas emociones, pero con un Cruz Azul más que decidido y un Luis Romo excelso. Después de ese año, Luis Romo, que la rompió, tuvo un año fantástico con Cruz Azul, que en verdad pudo haber sido un momento para dar un salto a Europa. No sabremos la verdad porque si realmente nunca le llegaron ofertas o realmente el jugador prefirió su zona de confort. Pero Cruz Azul, después de un gran gol a base de talento y de garra, sobre todo de Luis Romo, se llevó el juego de ida por la mínima, regresaba a la capital mexicana con el marcador más corto, pero a fin de cuentas una renta que les sería redituable para el partido de vuelta. Ya estaba todo servido, realmente estaba todo servido para que Cruz Azul pudiera romper su sequía en la cancha del Estadio Azteca, pero, insisto, recordemos que es Cruz Azul. Eso, su afición también muy esperanzada, muy ilusionada, pero también sabía que lo tenía que tener en cuenta, que su equipo a veces hacía de las suyas y sobre todo con, con esta era la tercer final consecutiva que Cruz Azul disputaba y que no se iba con ventaja al partido. Recordemos que al menos en este siglo, en los años 2000, Cruz Azul ha disputado 6 series definitivas. En las 3 primeras, Cruz Azul se fue con desventaja en el partido de ida, la primera contra Santos, precisamente en 2008, cayendo 2-1 en el partido de ida en el Estadio Azul. En la vuelta, Cruz Azul no pudo remontar, incluso le metieron un gol bastante temprano en aquel partido, un poema de gol de Daniel El Achita Ludueña, y el partido no lo pudo revertir, cosa que en el apertura meses después llegaría nuevamente una final contra Toluca. El partido de ida lo gana Toluca por 2-0. Cruz Azul empata la serie a 2 en la Bombonera de Toluca, pero desafortunadamente en penales los dirigidos los dirigidos Benjamín Galindo no pudieron revertir la situación y terminaron cayendo por marcador de 7-6 en los tiros de castigo.
Y para la Apertura 2009, un año